Como caminar en el poder sobrenatural de Dios. Capítulo 4. Jesús y la cruz, la única fuente legal de poder sobrenatural. Anteriormente dije que esta generación está buscando el poder en las fuentes equivocadas porque no ha conocido la revelación de la cruz. Considero de extrema importancia que entendamos lo que allí fue desatado. Fuimos redimidos del pecado, se le infligió una derrota irrevocable al diablo, fuimos sanados de nuestras enfermedades y tantos otros beneficios que nos da la cruz. ¿Cómo apropiarnos de ellos? ¿Qué sucede cuando predicamos el mensaje de la cruz? Para gran parte de la humanidad, la cruz es un simple trozo de metal que se lleva colgado al cuello, o un madero pesado izado en una iglesia. Sin embargo, la cruz simboliza todo lo que Jesús hizo para cumplir la voluntad de Dios en la tierra y consumar su obra redentora. La muerte de Jesús se puede dividir en tres partes: la tortura física y la muerte en la cruz. La muerte espiritual. La resurrección. La tortura física y la muerte en la cruz. Jesucristo fue crucificado. Crucificar es una palabra que proviene del latín y significa fijar, clavar en una cruz. Era la pena capital ejecutada mediante la fijación del reo a un madero. La costumbre de la crucifixión probablemente comenzó entre los medo-persas y fue Alejandro Magno quien la introdujo en Egipto y Cartago. Los romanos parecen haberla aprendido de los cartagineses, aunque fueron ellos quienes perfeccionaron esta forma de tortura y pena capital diseñada para producir una muerte lenta con un máximo de sufrimiento físico y emocional. Era uno de los más humillantes y crueles métodos de ejecución, y estaba reservado para esclavos, homicidas, traidores y los criminales más viles. La ley protegía a los ciudadanos romanos de la crucifixión, excepto en el caso que un soldado desertara del ejército. Para los judíos un crucificado caía bajo maldición. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicierais morir, y lo colgaréis en un madero. Deuteronomio 21:22. Algunos puntos específicos que contribuyeron a la muerte física de Jesús. Fue azotado. En la época de Jesús, el azote era un instrumento de castigo compuesto por varias correas de cuero trenzado, cuyos extremos terminaban en varias bolitas o puntas de plomo, con trozos agudos de hueso o dientes de oveja afilados. Para imponer el castigo, el reo era desvestido y amarrado a un pilar. Los azotes caían sobre la espalda, el torso, los glúteos y las piernas. La severidad de los azotes dependía de la parte del cuerpo donde caían. La intención era debilitar a la víctima hasta dejarla al borde del colapso o de la muerte. Por costumbre, la sanción iba acompañada del escarnio y la burla de los verdugos. Con cada latigazo que recibía la víctima, las bolas de plomo causaban contusiones profundas, mientras los afilados dientes laceraban la piel y dañaban los tejidos subcutáneos. A medida que continuaba la tortura, los cortes eran más profundos y los músculos esqueléticos eran atrofiados al ser arrancados pedazos de carne sangrienta. El dolor extremo y la pérdida abundante de sangre contribuyeron a una muerte rápida en la cruz, debido a un golpe circulatorio. Mesaron su barba. Arrancarle el cabello o la barba es el mayor insulto que se le puede proferir a un hombre en Oriente, ya que en esas culturas la barba destaca tanto la virilidad como la dignidad masculinas. Por esa razón, los judíos la dejaban crecer y se esmeraban en cuidarla, pues Dios había ordenado que los varones no se cortaran la punta de la barba. Vea Levítico 19:27. Afeitarse la barba o cubrirla era una señal de humillación, pesar o luto. Arrancarle la barba fue, no solo humillante sino también doloroso para Jesús. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Isaías 50:6. Recibió esputos. Para el pueblo judío, escupir en presencia de otro es un insulto, mucho más escupir a alguien. Peor aún fue lo que hicieron con Jesús, a quien le escupieron el rostro. Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Mateo 26:67. Le pusieron una corona de espinas. La corona de espinas era un entretejido de largas y duras espinas que se usaban para encender fogatas. Se cree que la corona no eran solamente 3 hileras de espinas, sino que tenía forma de casco, que cubría la cabeza de Jesús desde la nuca hasta la frente. Y los soldados entretejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza. Juan 19:2. La salud de Jesús. El trabajo de Jesús como carpintero sin duda lo había preparado para los rigores que demandaba su ministerio, que incluía recorrer a pie toda Palestina predicando el evangelio del reino. Podemos decir que la salud de Jesús era buena. No padecía enfermedades ni tenía una constitución débil.
Es razonable suponer que Jesús tenía un buen estado físico antes de emprender su caminata de 12 horas, desde las 9 de la noche del jueves hasta las 9 de la mañana del viernes, cuando después de una noche sin dormir, se vio forzado a caminar 2,5 millas, que equivale a 4 kilómetros, yendo y viniendo a través del circuito que va desde Getsemaní y pasa por los lugares donde se realizaron los diversos juicios. Para evaluar la salud de Jesús debemos tener en cuenta el despiadado castigo que recibió después del juicio. Sumemos a eso el estrés emocional debido al abandono de sus discípulos más cercanos. El escarnio sufrido ante el pueblo que pocos días antes lo había aclamado. Agonía y muerte física sobre la cruz. Como era costumbre de la época, el condenado debía cargar desnudo su propia cruz, desde el poste de los azotes hasta el sitio de la crucifixión, fuera de las murallas de la ciudad. El peso de la cruz completa superaba casi siempre las 300 libras, o 136 kilos, aunque solo el patíbulo pesaba de 75 a 125 libras, o de 34 a 57 kilos, y era puesto sobre los hombros de la víctima. La procesión hasta el sitio de la crucifixión era escoltada por la guardia militar romana, encabezada por un centurión, jefe de una centuria. Uno de los soldados llevaba un letrero en el cual se leía el nombre del condenado y su crimen, que luego se sujetaba a la parte superior de la cruz. La guardia romana no dejaba sola al inculpado hasta asegurarse que estaba muerta. El terrible sufrimiento de Jesús se debió en parte al intenso dolor causado por los azotes, la corona de espinas, las caídas en el camino, los clavos y la posición incómoda de su cuerpo sobre el madero, lo cual le dificultaba la respiración. A esto se sumó la deshidratación por la pérdida de sangre y la fiebre, que le producían una sed intolerable. Además, hay que agregar la afrenta que sufrió al verse desnudo ante sus escarnecedores, quienes lo insultaban. En el sitio de la ejecución, por ley, a la víctima se le daba a tomar vino mezclado con mirra, brebaje que servía como suave analgésico, el cual Jesús se rehusó a beber. Vea Marcos 15:23. Al momento de la crucifixión, el criminal era lanzado al suelo sobre su espalda, con los brazos extendidos. Allí le amarraban o clavaban las manos al travesaño y los pies al patíbulo. Aparentemente, los romanos preferían clavar las manos. Recientemente, los arqueólogos descubrieron un cuerpo crucificado, encontrado en un osario cerca de la ciudad de Jerusalén, que datan de la época de Jesús. De allí conocemos que los clavos eran trozos de hierro afilado de aproximadamente 7 pulgadas de largo, o 18 centímetros, y un diámetro de casi 1 pulgada o 2,5 centímetros. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Salmos 22, 14, 15. El exceso de sangre acumulada en el corazón produce obstrucción en la circulación, la cual unida a la fiebre traumática, el tétano y el agotamiento, terminaban por matar a la víctima a muy corto plazo. Para acelerar la muerte del crucificado como regla general se le quebraban las piernas con un martillo. En sustitución, lo traspasaban con una espada o lanza, o bien lo ahogaban con humo. Para los griegos, este tipo de condena era considerada una locura. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 1 Pedro 2:24. Todo esto Jesús lo padeció en lugar de nosotros, como si fuera el peor criminal, para pagar por nuestros pecados. Cuando leemos el relato bíblico nos damos cuenta del inmenso amor de Dios hacia nosotros. Un amor incondicional. Jesús murió para que nosotros fuéramos libres de pecado y de toda condenación. Si alguien tiene duda del amor de Dios, simplemente levante su mirada hacia la cruz y observe el intercambio que, por amor, allí se produjo. Esta fue la muerte física de Jesús. Ahora veamos su muerte espiritual. La muerte física de Jesús, al igual que su muerte espiritual, ocurrieron en el huerto de Getsemaní. Allí, el Padre proveyó el Cordero a fin de redimir todos los pecados de la raza humana. Jesús fue el Cordero sin mancha y sin contaminación, que ofreció su vida por la raza humana. En esencia, el Padre le dijo: Hijo, tienes que cargar con todos los pecados del mundo. Tú eres el Cordero. Nadie puede imaginar cómo el Hijo de Dios puro, santo y sin pecado, de pronto aceptó recibir sobre sí mismo toda la inmundicia del mundo. Literalmente, él se convirtió en el basurero sobre el cual se arrojó toda la porquería del mundo. Por eso, en el huerto, él exclamó: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Si usted considera que el dolor físico experimentado por Jesús en el Calvario fue horrible, mayor aún fue su sufrimiento espiritual.
Él tuvo que cargar con el concentrado nauseabundo de toda la maldad y la suciedad del pecado humano, de la iniquidad y la maldad humana, acumulados a través de todos los tiempos, edades y generaciones. Él cargó con todos los pecados de resentimiento, homosexualidad, odio, mentira, rechazo, maldiciones generacionales, robo, abortos, asesinatos, abusos sexuales, enfermedades, idolatría, brujería, satanismo, y mucho más. Jesús no solo se hizo pecado, sino que además fue hecho una raíz de maldad, lo que la Biblia llama, en Romanos 7:18 naturaleza pecaminosa NVR. Él bebió la copa y se estremeció por la oscura y tenebrosa sustancia que contenía. En esa condición subió a la cruz y desde allí clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Por primera y única vez el Padre y el Hijo se separaban, porque la iniquidad del hombre levantó una barrera entre ellos. Ese no fue un momento de comunión con Dios, como los que vivieron algunos mártires de la iglesia cristiana mientras eran apedreados, quemados o devorados por leones. En aquellos casos, la presencia de Dios inundaba su ser y su gracia les ayudaba a morir en paz. En el caso de Jesús no fue así. Jesús quedó completamente solo, apartado de la presencia del Padre y privado de su gracia. Por causa de nuestros pecados, el Padre abandonó a Jesús, justo cuando el Hijo más necesitaba a su Padre. Entender esto debe llevarnos a amar más a Dios y a odiar el pecado tanto como Él lo odia. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Juan 19:30. En griego, la palabra para consumado es tetelestai, que significa está finalizado, terminado, completo, pagada la deuda, satisfecha, acabada, cumplida. En otras palabras, Jesús dijo: ya no queda deuda, todo ha sido pagado por completo. No existe más deuda por pecados. El grito de Jesús al expirar, no fue un grito de dolor ni de angustia. Por el contrario, fue un grito de victoria. Como el de un gladiador tras ganar un combate. Al presenciar la muerte de Jesús, a la luz de los evangelios, podemos percibir lo cruel y horrible que fue. Todo lo que Jesús hizo en la cruz lo hizo por amor a nosotros. Su muerte física y espiritual desató el poder sobrenatural que necesitábamos para ser perdonados, sanados y liberados. En el mismo instante que Jesús murió, el velo del templo se rasgó, de arriba hacia abajo, significando así que el camino hacia el lugar santísimo ahora está abierto. Entonces, las tumbas de muchos de los santos fueron abiertas y comenzaron a caminar por la ciudad. Después que Jesús entregó su espíritu y murió, el centurión que permanecía en guardia al pie de la cruz, quedó maravillado al ver que Jesús estaba totalmente a cargo y en control de su propia ejecución, hasta el punto que escogió el momento de su muerte. Lo que vio lo dejó asombrado y no le quedó más que arrodillarse y reconocer que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Vea Mateo 27:54. La resurrección. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Mateo 12:40. El pecado y la muerte habían sido derrotados. Pero todavía quedaban cosas pendientes. Tal como Jesús había profetizado, tenía que ir al infierno, porque la justicia de Dios así lo demandaba. Allí le quitó las llaves del infierno y de la muerte a Satanás. El aguijón de la muerte no lo pudo retener. Dios el Padre levantó a Jesús de entre los muertos para que se sentara en el trono de gloria. Dios le dio todo poder y autoridad en los cielos y en la tierra. Entonces, Jesús nos dio el mismo poder y la misma autoridad para ir en su nombre a proclamar el Evangelio del Reino a todo el mundo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. La revelación de la cruz. La cruz es el sacrificio que Jesús ofreció por la raza humana, con todas sus consecuencias y beneficios. La cruz implica 2 roles fundamentales para el Hijo de Dios. Jesús es el sacerdote que ofrece el sacrificio. Nos convenía tener un sumo sacerdote así santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7:26-27. Jesús fue el sacrificio. La sangre de machos cabríos y de toros, y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras, santifican de modo que quedan limpias por fuera. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha de Dios, Hebreos 9:13-14. La palabra eterno significa que supera los límites del tiempo. El evento de la cruz cambió la historia, pero fue más allá.
Incluyó el pago de todos los pecados de la raza humana, de todas las edades, de todos los siglos y milenios. Del pasado, presente y futuro. Incluso los pecados de todos los que aún no han nacido. La cruz es la base de Dios para una total y absoluta provisión al ser humano. Todo lo que necesitamos en este tiempo y en el venidero. Sea mental, emocional, material, financiero o espiritual. Sea poder, autoridad, amor, salud, sanidad, o cualquier otra cosa, ya fue provisto en la cruz. No hay otra fuente. En la Iglesia de Cristo se predican muchos mensajes, las librerías están llenas de todo tipo de libros que cubren el espectro total del saber cristiano, y todos ellos son buenos, pero ninguno funcionará si no nos apropiamos del poder de la cruz. La cruz es la única fuente genuina de poder sobrenatural. Es tiempo que la Iglesia predique el mensaje de la cruz. Este tiene que ser el centro de todo mensaje, debe tener toda nuestra prioridad. No podemos opacar la obra de la cruz como lo hicieron los gálatas. Dios le dijo al pueblo judío al salir de Egipto, que cuando levantara un altar no pusiera nada alrededor, ni árboles ni decoraciones ni otros objetos que separaran a la gente de su presencia. Este es un ejemplo para nosotros. No podemos rodear el mensaje de la cruz con nada que le robe la atención o le quite supremacía a Jesús. Ninguna religión en el mundo tiene nada que pueda concordar con el mensaje de la cruz. ¿La cruz es algo abstracto o una realidad? Los filósofos hacen especulaciones en lo abstracto, pero el mensaje de la cruz es un acontecimiento real en la historia y en la eternidad. No hay otra posibilidad. Es una realidad y una verdad. Es el evento más importante de la historia. Cuando dejamos de poner la cruz en el centro, nuestra fe pierde su significado y terminamos enredados en medio de un montón de tradiciones, regulaciones, legalismos y estatutos, imposibles de obedecer. ¿Qué poder sobrenatural desató Jesús en la cruz? Gálatas torpes. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Gálatas 3:1-3. Jesús desató en la cruz la gracia sobrenatural de Dios. La gracia es un regalo inmerecido. Es su presencia eterna y siempre llena de poder, que nos da la habilidad de ser y hacer todo aquello que no podemos lograr en nuestras propias fuerzas. Cuando actuamos sin la gracia de Dios caemos en legalismo, como les sucedió a los gálatas. Lo mismo ocurre en la iglesia de hoy. Por eso no hay poder. ¿Cómo responde el enemigo a la obra de la cruz? Satanás suele contraatacar la obra de Jesús en la cruz del Calvario mediante el espíritu de brujería, que intenta eclipsada y trae carnalidad, legalismo y paganismo. Este ha sido siempre un patrón en todas las congregaciones que han recibido el ataque. Sin duda, el legalismo es producto de la carnalidad causada por la brujería. ¿Qué es legalismo? Legalismo es el intento humano de cumplir la ley en fuerza propia, es tratar de ser santo o justo por medio de guardar reglas, tradiciones y demás. Legalismo es agregar cualquier otra cosa a los requisitos establecidos por Dios para ser justos. Todo lo que Dios nos pide es que creamos, ya que por la fe en Jesús y su obra en la cruz somos justificados. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Cuando una persona confía en sus propias fuerzas para ser salva o para recibir las bendiciones de Dios, automáticamente cae en la maldición de los gálatas. El legalismo nos lleva a caer en la brujería y la brujería nos lleva a caer en maldición. Las dos grandes obras de la cruz. Lo que la cruz hizo por nosotros. Consideremos la gran obra de la cruz, perfecta en todo aspecto. La última palabra que Jesús pronunció allí fue, consumado es, que en otras palabras sería está perfectamente perfecto, está completamente completo, está hecho en la eternidad. Cuando tenemos revelación de la obra completa y perfecta que Jesús hizo en la cruz, recibimos todos sus beneficios. Lo que la cruz hizo en nosotros, una cosa es lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y otra es lo que la cruz hace en nosotros. Hoy en día no se enseña la obra que fue diseñada para realizarse por medio de Cristo en la cruz. Muchos problemas provienen de esa falta de entendimiento. Usted no va a disfrutar los beneficios de la cruz a menos que acepte que ésta fue diseñada para realizar un intercambio divino. La esencia de la cruz consiste en que Jesús tomó nuestro lugar, sufrió en carne propia todo castigo que merecía nuestra desobediencia, y a cambio, nosotros recibimos todo lo bueno que Jesús conquistó por su obediencia. Desde entonces, nuestra búsqueda se enfoca en llegar a convertirnos como Jesús, así como Él vino a ser como nosotros. El intercambio divino en la cruz. Dios Padre puso sobre Jesús, en la cruz, la iniquidad, la culpa, el castigo, y todas las consecuencias de la rebelión. Entender la revelación de esto es la clave para recibir los beneficios de la cruz.
Allí fue ordenado un intercambio divino, donde todo lo malo originado por nuestra rebelión, se pegó a Jesús, fue sobre él. Y todo lo bueno de él vino sobre nosotros por su obediencia. Este intercambio se produjo de la siguiente manera. Jesús fue azotado para que nosotros fuéramos perdonados. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53, 5. Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores para que nosotros fuéramos curados. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Isaías 53, 4, 5. Cuando la Biblia habla de la cruz y la obra que en ella se realizó, la conecta con la enfermedad. Sin embargo, siempre habla en tiempo pasado, indicando que esto ya tuvo lugar en la eternidad. Solo tenemos que apropiarnos de la salud que Cristo nos ofrece. Para ilustrar mejor esto, veamos lo que le sucedió a un amigo, director de una reconocida universidad cristiana. En julio de 2009, a sus 75 años, él viajaba por avión entre San Antonio, Texas, y Reno, Nevada. A 30.000 pies de altura comenzó a sentir fuertes dolores en el pecho y abundante sudoración. Entonces en su mente aparece la palabra aspirina. Le pide a la azafata que le consiga una pastilla, pero en el avión no llevan medicina. Sin embargo, la persona que está sentada atrás de él es una enfermera y le alcanza la pastilla. Un médico que se hallaba sentado un poco más atrás se acerca a atenderlo y con un aparato portátil que llevaba la enfermera empiezan a darle primeros auxilios. Cuando el avión regresa a San Antonio debido a la emergencia, el hombre es llevado directo al quirófano, pero no fue necesario operarlo ya que a bordo del avión había recibido excelente atención. Lo que sufrió fue una arritmia cardíaca que pudo haberlo matado en el acto, de no ser por la oportuna intervención del médico y la enfermera que iban a bordo. A ellos, nunca más volvió a verlos, no supo sus nombres ni sus teléfonos. Para mi amigo, fueron un par de ángeles puestos por el Señor para guardar su vida. En octubre del mismo año, a este mismo hombre la alergia no lo deja dormir por lo que diariamente, durante 14 días, tomaba 2 Advil a fin de conciliar el sueño. Lo que no sabía es que las pastillas le estaban ocasionando úlceras en el estómago, sin causarle dolor ni molestia alguna. Pero el color de su piel comenzó a cambiar rápidamente. Cuando el médico lo examinó, le dijo, no sé cómo estoy conversando con usted si solo tiene 3 de hemoglobina y se supone que con estos números usted debería estar muerto. A comienzos del 2010, el médico encontró que mi amigo, el director de la universidad, tenía cáncer en la sangre. No lo acepto. Cancelo eso. Le dijo al médico. Luego de varios exámenes y un corto tratamiento, a fines de marzo, el médico muy sorprendido le dijo que estaba muy bien y que solo lo vería en 3 meses. Tras otros exámenes, en julio, el médico le dice, está muy bien, excelente. Ahora quiero verlo cada 6 meses durante un periodo de 2 años, y si todo sigue bien, ya lo suelto. Mi amigo le contestó, cuando Jesucristo interviene hace las cosas bien hechas. Él no hace cosas a medias, así que no me preocupa. Puede examinarme todas las veces que quiera, que yo sé que Jesús ya me sanó. Para la gloria de Dios, él permanece sano. En estos 3 testimonios que resumimos anteriormente, podemos ver cómo Dios ama a sus hijos. Jesús fue hecho pecado. Él cargó con nuestra naturaleza pecaminosa para que nosotros fuéramos justificados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 21. Jesús murió nuestra muerte para que nosotros compartiéramos su vida eterna. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. En la cruz, Cristo llevó la maldición para que nosotros recibiéramos bendición. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito maldito todo el que es colgado de un madero. Gálatas 3, 13, b. A la luz de esta verdad he visto a tantas personas ser liberadas. Jesús llevó toda maldición para que nosotros recibiéramos toda bendición. Una noche de milagros en la iglesia un niño fue sanado de una maldición generacional de astigmatismo y miopía. El niño estaba en la escuela dominical. Así que cuando llamé a los niños, él vino corriendo y al instante Dios lo sanó. ¡Qué grandioso es Dios! Cristo pagó nuestra pobreza para que nosotros fuéramos prosperados. Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8, 9.
Cristo sufrió nuestra vergüenza para que compartiéramos su gloria. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, Hebreos 2:10. Cristo soportó nuestro rechazo para que fuéramos aceptos en él. El rechazo es el problema emocional más común en la gente. Miles han sido liberados durante nuestras ministraciones de liberación. El rechazo es la herida más profunda del alma humana. Y Jesús lo llevó a la cruz. ¿Cómo nos apropiamos de los beneficios de la cruz? Por medio de la fe. Por eso nada sustituye el creer y vivir por fe. Debemos confiar en el carácter de Dios y creer que Él es justo, fiel y que cumplirá todo lo que prometió. Hay muchos ejemplos que puedo citar para ilustrar este punto, pero uno que ha impactado mi vida es el de una mujer que creció con espíritu de rechazo, lo que no le permitía dar ni recibir amor. Además, tenía falta de perdón y rencor hacia sus padres. Su madre había viajado a los Estados Unidos en busca de un mejor futuro para su familia, dejándola en su país cuando apenas tenía 2 años de nacida. Había quedado al cuidado de su padre, un hombre que lamentablemente no la supo cuidar, debido a problemas de alcoholismo. Es de entender que ante estas circunstancias, lo que menos recibió la niña fue amor. Ese sentimiento de abandono la llevó a refugiarse en el cigarrillo, hasta que ineludiblemente quedó atrapada por el vicio. Un día, ya hecha una mujer, llegó a nuestra iglesia. Allí aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, y le entregó su vida. Fue entonces cuando Dios comenzó a tratar con ella. El primer paso fue llevarla a perdonar a sus padres y renunciar a toda falta de perdón, luego tuvimos que reprender en ella todo espíritu de rechazo y hacerla libre de la adicción a la nicotina. Fue entonces cuando recién pudo recibir sanidad interior y liberación. Hoy por hoy, esta mujer vive su vida a plenitud, sirve en la iglesia y es una excelente discípula de Cristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Romanos 5:2. ¿Cuáles son los beneficios de la cruz? La cruz nos liberó del viejo hombre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Romanos 6:6. El viejo hombre es nuestra antigua naturaleza pecaminosa, adámica, la cual se puede resumir en una sola palabra: rebeldía. Hay un hecho muy real en cada uno de nosotros, y es que por dentro llevamos un rebelde. Nacimos así, fuimos concebidos y formados en iniquidad, y para vencer ese hombre rebelde la única solución es la ejecución en la cruz, la cual ya tomó lugar en Cristo Jesús. Este es un hecho histórico, real. Nada lo puede cambiar. Sabiendo esto y creyéndolo, entonces seremos libres. La cruz nos liberó del ego. El ego es la parte del alma donde se encuentra alojado lo que yo siento, lo que yo quiero y lo que yo pienso. Mucha gente no se entrega a Cristo por egoísmo. Porque tiene miedo de dejar su comodidad, seguridad, familia, dinero, posición o sentido de seguridad. El ego es el mayor obstáculo para cumplir la voluntad de Dios. Una manifestación del ego es el egocentrismo o egoísmo. Esto equivale a pensar que Jesús gira alrededor de uno. Es creer que somos el centro de atención del mundo y que todos los demás merecen menos aprecio y estima que nosotros. Es creer que Jesús está para agradado a uno, cuando en realidad, Jesús no existe para agradarnos a nosotros, sino que nosotros vivimos para agradado a Él. Algunas de las manifestaciones de un ego no crucificado son el orgullo, la ambición personal, el nacionalismo radical, el sectarismo y el racismo. ¿Cuál es el remedio contra el ego? La respuesta es la cruz. Todo ministerio, todo hombre o mujer que no se somete al principio de la cruz corre el peligro de corromperse. Por lo tanto, tenemos que decidir aplicar la cruz a nuestro ego. De lo contrario nos volveremos víctimas del espíritu de brujería, el cual usa al ego para ejercer dominio y señorío a la fuerza. Una vez que usted ha aplicado la cruz a su ego, Satanás no lo puede tocar. La cruz es el único lugar seguro. Puedo darme cuenta cuando una persona está aplicando la cruz sobre su ego, en que es una persona humilde y quebrantada, cuando habla y cuando actúa. En el polo contrario, existen muchas personas que viven una vida de negación a sí mismas pero al mismo tiempo carecen de poder, porque la religión las ha llevado a buscar la salvación por obras. Una vez más recordemos que, no es a través de nuestro esfuerzo y disciplina que seremos santos sino a través del poder de la gracia desatada en la cruz. Cuanto más me niego a mí mismo más poder manifiesta Dios a través de mí. La cruz nos liberó de la carne. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Lucas 9:23. La carne siempre quiere actuar independiente de la voluntad de Dios. Para vivir en la carne, solo basta con hacer nuestra voluntad. Sin embargo, si aplicamos el poder sobrenatural de Dios sobre la carne, podremos vivir siempre en victoria. La cruz nos liberó del mundo.
Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Gálatas 6:14. La mayoría de los creyentes viven agobiados por el sistema del mundo. Por el poder, comodidades, deseos, recompensas, temores y ansiedades. ¿Qué nos recomienda la Biblia? Nos manda a no permitir que el mundo nos meta en su molde. Para evitarlo, debemos desechar la mentalidad mundana y comenzar a renovar nuestra mente, a fin de pensar como Dios piensa. Esto no significa aislarnos de la gente. Dios ama al mundo pero odia su sistema anti-Dios. Tenemos que ir al mundo para ser luz a la gente que permanece con los ojos vendados. Relaciónese con el mundo para llevarle hacia Cristo, no para unirse a lo que ellos hacen. La cruz nos liberó del poder y la autoridad de Satanás. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. En la cruz, Cristo le propinó al diablo una derrota total, irrevocable, eterna y permanente. Nada hay que Satanás pueda hacer para cambiar esto. Es irreversible. No hay más que hacer. Si entramos en contacto con el enemigo en cualquier otro punto que no sea la cruz, vamos a ser derrotados. Pero si lo confrontamos en la cruz, seremos victoriosos. Satanás no puede cambiar la obra de la cruz. Es eterna. Lo que sí puede hacer es camuflarla, oscurecerla. Y hacia esa dirección apuntan sus estrategias. Las batallas son a diario, pero Cristo nos da la victoria, como podemos ver en el siguiente testimonio. Rescatar y restaurar la vida de jóvenes drogadictos es frecuente en nuestra iglesia. Este precisamente es el caso de un joven adicto a consumir todo tipo de drogas, práctica que mezclaba con rituales satánicos. Después de participar en estos rituales, caía en terribles ataques de ira, de los cuales hasta él mismo se asustaba. Gracias a Dios, en algún momento de su vida reconoció que necesitaba ayuda, y llegó a nuestra iglesia con la esperanza de ser libre de esa atadura. Mi esposa se hizo cargo de este caso, ministrando día tras día al joven, con pasión y perseverancia, hasta que el poder de Dios lo liberó del cautiverio en el que se hallaba sumergido. Dios lo liberó. En la actualidad, podemos dar fe que ese joven está totalmente liberado. Hoy es un testimonio de servicio incondicional en la iglesia. Es un hombre nuevo. Sin duda, el Señor lo trajo con un propósito. Dios quería que él fuese libre de sus ataduras y le sirviera. Cuando tomamos el camino de la cruz, muchos beneficios adicionales vienen a nosotros. Por ejemplo, liberación, sanidad y libertad de todas las ataduras, incluyendo la pobreza. ¿Qué mensaje debemos predicar para que el poder de Dios se desate? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Primera de Corintios 1:23. Hoy en día hemos sustituido el mensaje de la cruz por toda clase de mensajes que no transforman ni edifican a las personas. Que no son capaces de producir milagros porque carecen de poder. Tenemos que volver a poner el mensaje de la cruz en el lugar que le corresponde. La iglesia necesita conocer esta verdad. El único mensaje que desata el poder sobrenatural de Dios es el de la cruz. ¿Predica usted a Cristo y a este crucificado? ¿Por qué no vemos el poder de Dios en nuestra vida o en nuestro ministerio? ¿Por qué no vemos a los enfermos sanarse? ¿Por qué no vemos que los ciegos recuperan la visión? ¿Por qué no vemos que los paralíticos caminan? ¿Por qué no vemos el cáncer secarse y desaparecer? La respuesta es una sola: porque no predicamos el mensaje correcto, el mensaje de la cruz. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios 1:25. La cruz es la verdadera fuente de sabiduría y poder. Sin el poder de la cruz podemos tener buena moral, buena ética cristiana, buenas intenciones, y aún predicar buenos sermones, pero no podremos producir cambios ni transformaciones en el corazón de la gente. En cambio, si predicamos el mensaje de la cruz, el cual es Cristo y este crucificado y resucitado, veremos el poder sobrenatural de Dios confirmado con milagros, señales y maravillas. Jesús murió, resucitó y venció, con todo poder y autoridad, para delegarnos el poder que desató en la cruz, de modo que continuemos su ministerio en la tierra, expandiendo el reino de Dios por todo el mundo. Resumen. La cruz es el sacrificio que Jesús ofreció en favor de la humanidad, con todos sus beneficios y consecuencias. La muerte de Jesús se divide en tres: muerte física, muerte espiritual y su resurrección. Jesús fue azotado, su vara amesada, recibió esputos, sufrió una corona de espinas, fue rechazado, juzgado y crucificado. Jesús cumplió dos papeles: fue sacerdote y sacrificio. La cruz es la base de Dios para proveer una absoluta y total provisión al ser humano. La cruz es la única fuente verdadera de poder sobrenatural.
En la cruz, Jesús desató la gracia sobrenatural de Dios. Cuando se deja la gracia se cae en legalismo. Este lleva a la brujería y esta a la maldición. Las dos obras de la cruz son lo que la cruz hizo por nosotros y lo que la cruz hizo en nosotros. En la cruz hubo un intercambio divino. Jesús llevó todo lo malo que nos pertenecía a nosotros y desató todo lo bueno que le pertenece a Él. La fe es la manera de apropiarnos de todos los beneficios de la cruz. La cruz nos liberó del ego, la carne, el mundo y el poder de Satanás. El único mensaje que desata el poder sobrenatural de Dios es el mensaje de la cruz. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.